Profe, ¿está grabando? Sí, recién. Recién. Ya mire a su derecha. Nosotros hicimos este ejercicio, como este tipo de ejercicio. El segundo ejercicio es similar, con un poco de información un poco menos explícita, pero el siguiente es este, ¿ya? Y esto es un estado de situación patrimonial, que te cambia un patrimonio. Es otro tipo de método de presentación de la información, dice exactamente lo mismo, solamente que aquí hay que ver las variaciones entre periodos, ver qué periodo me importa, pero dice lo mismo y la contabilización se hace de la misma manera, ¿ya? Para aquello yo les voy a dejar linkeado un video de cómo se realiza, ¿ya? Pero créanme que se hace de la misma manera, se contabiliza de la misma manera, primero adquisición, luego variación en dividendos, luego utilidad y luego otras reservas, solamente que la información hay que buscarla, pero nada más, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar cuando estén los videos en YouTube, yo les voy a dejar ahí en esa misma lista, les voy a dejar los videos sobre ese ejercicio, ¿ya? Entonces hoy día lo que tenemos pendiente sería leasing. Y bueno, la materia se encuentra disponible en la NIC, perdón, en la NIF que ya les mencioné en el chat, que en este caso sería la NIF 16 de arrendamientos, todo lo que tiene que ver con su contabilización. Y vamos a ver a grandes rasgos el concepto, no nos vamos a ir tanto a la norma, sino que en conceptos generales, y vamos a hacer un ejercicio completo de leasing, ¿ya? Leasing hace una mezcla entre matemática financiera y entre contabilidad, por lo tanto aquí vamos a empezar a recordar la primera materia y vamos a necesitar un poco de los apuntes que yo les había dicho que tenían que tener, ¿ya? Entonces, dice, el leasing es un método de financiamiento por parte de las empresas a mediano y largo plazo. Corresponde a un sistema de financiamiento que consiste en un contrato de arriendo a un plazo previamente pactado en el cual el arrendatario cancela cuotas mensuales o de periodos determinados, con su totalidad amortiza el valor de los bienes. Y entonces, básicamente es como un arriendo, es un pago de una cuota de aquellos bienes que, por ejemplo, nosotros no podamos comprar porque no tenemos caja, no tenemos disponible, no podemos hacer este tipo de inversión porque no tenemos para inversiones operacionales, entonces esto sería un instrumento financiero, pero en vez de ser un activo financiero, entramos a los pasivos financieros, ¿ya? O sea, esto es una metodología de financiamiento, ¿ya? Al finalizar el contrato, el arrendatario tiene la alternativa de adquirir el bien, cancelando una opción de compra, o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros adquirimos vamos a adquirir un leasing porque necesitamos una maquinaria para la minería, normalmente se utilizan como para grandes inversiones, y lo vamos a adquirir a través de leasing, ¿ya? Otro tipo de leasing, por ejemplo, que está como en nuestra vía, que no tiene el nombre de leasing, es la compra inteligente de autos, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama eso? Sé la empresa que lo hace, pero ya, no importa. Lo que hace Forum, por ejemplo, hace la compra inteligente, que lo que dice es, por ejemplo, págame una cuota y al final, al renovar, considero una cuota de compra y lo cambias. Y vas cambiando continuamente el auto. Esto en caso de que tú todos los años o cada cierto periodo cambies el vehículo, ¿ya? Si no, al final del contrato tienes la opción de comprar, ¿ya? Y el auto sería totalmente tuyo con un cupón, es decir, con una cuota, un cuotón que sería gigante, ¿ya? En consideración con las cuotas anteriores. ¿Qué otro leasing existe? Existe un leasing que es el leaseback, que es súper extraño como en su metodología, pero es, por ejemplo, yo tengo una casa
pero no tengo, yo ya la pagué, ya está, es mía, ya no tengo crédito hipotecario, y yo no tengo dinero para, por ejemplo, no tengo disponible, o una empresa, no tengo cómo liquidarla. Entonces lo que yo hago es que la vendo, se la vendo a una empresa que hace leasing, se la vendo, y ellos me la arriendan. Entonces ellos me pagan a mí como por mi casa, me la venden, o sea, me la compran, perdón, me pagan mi plata y yo le empiezo a pagar arriendo porque quiero seguir utilizando. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer? Me permite tener liquidez dentro de un periodo y finalmente lo que yo estoy haciendo es un gasto mensual o gasto periódico respecto a esto. Ya hay distintos tipos de leasing y esos son como los más conocidos. Entonces, la norma que rige sería la NIF 17, la NIF 16, reconoce la existencia de leasing operativo y leasing financiero. Estos son los dos importantes. Perdón. El leasing operativo y el leasing financiero. El primero consiste en que no busca la opción de compra, este no tiene opción de compra. Profe, con los autos donde antes se refería a los rentacar. No. Dame un segundo para preguntar. Casi. Ya, no sabemos. Compra inteligente. Una compra inteligente. Así se llama como la metodología en español, pero tiene un nombre rimbombante. Ya. Y el leasing financiero tiene la opción de compra. ¿Ya? ¿Cuál es el beneficio que tiene el leasing en sí? Es que, como muy bien dice aquí, el leasing no se considera como un endeudamiento. ¿Por qué? Porque es un contrato de arriendo. Es un arriendo, por lo tanto se considera como gasto del periodo. ¿Ya? Se considera como gasto del periodo. Entonces, además de no aumentar el endeudamiento de la empresa como tal, además le va a dar beneficios tributarios. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan del estado de resultado, el estado de resultado sería como ingresos, costos, costos financieros, gastos del periodo, luego los impuestos. Y ahí en gastos del periodo están los arriendos, entonces ahí lo que hace es que disminuye la utilidad antes de impuesto, el impuesto va a ser menor, por lo tanto, finalmente, a eso se le llama como beneficios tributarios. ¿Ya? Sin embargo, aquí tenemos que tener algo súper presente, es que este endeudamiento no aparece en los pasivos, no aparecen los pasivos de la empresa, no es endeudamiento como tal, pero sí tiene que ver con el riesgo financiero de la empresa, o sea, sí afecta el riesgo financiero de la empresa, sí afecta el riesgo financiero de la empresa. El riesgo financiero de la empresa tiende a ser la solvencia, la capacidad de pago que tenga la empresa, por lo tanto, aunque yo tenga un gasto del periodo, aunque no me aparezcan pasivos, básicamente igual me afecta, por ejemplo, la capacidad de pago que yo puedo llegar a tener en un periodo. ¿Ya? Entonces sí aumenta el riesgo, que en algún momento nosotros lo vamos a denominar como apalancamiento. ¿Ya? Solo para que lo tengan presente. Entonces, el leasing financiero, su beneficio es que no es considerado como deuda, no aumenta el endeudamiento financiero de la empresa, tiene beneficios tributarios. El contra es que tiene que tener un buen análisis del flujo de caja, porque es una deuda que se toma con una, o sea, es un arriendo que se contrata con un tercero, por lo tanto tiene que ser pagado. Y el otro efecto que tiene es que sí afecta el riesgo de la empresa.
ya como riesgo financiero de cumplimiento de pago. Ya, pero básicamente los leasing se toman por esta opción que nos entrega, por ejemplo, de ir comprándolo como en cuotas, pero que no me aparezca en la parte de endeudamiento. Entonces, también nos sirve para grandes maquinarias o cuando queremos invertir en grandes flotas. Ya, por ejemplo, una empresa que quiera tener una gran flota de despacho en estas típicas como camionetas que se llaman como pan de molde o las Fiat que comúnmente vemos. Si quieren tener una gran flota, uno podría tomar un leasing. ¿Ya? Y como también les dije, existe el leaseback, que es, por ejemplo, el arrendamiento de tu propia casa, de que ya la vendiste. Entonces, el leasing es súper importante básicamente por eso. Es un método de financiamiento que no aparece como en el endeudamiento. ¿Ya? Según la NIF 16, al inicio de un contrato, una entidad evaluará si el contrato es o contiene un arrendamiento. Un contrato es o contiene un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso del activo indicado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Entonces aquí la NIF 16 lo que nos dice es que siempre va a haber, o en caso, vamos a ver que existe un arrendamiento en caso de que exista la transmisión del derecho de controlar el uso del activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de la contraprestación. Esto considera que cuando uno adquiere un bien, por ejemplo, también se va a tener que hacer cargo del uso de ella, ¿ya? Porque aquí dice el uso. Entonces, yo les pregunto a usted, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, vamos a hacerlo súper trivial, yo tengo un lápiz, mina, ¿qué pasa si lo uso? ¿Qué pasa? Se gasta. Se gasta, ¿cierto? Ya, se desgasta. ¿Qué pasa con el valor, por ejemplo, con el precio? ¿Qué pasa si este lápiz costaba 1000, por ejemplo, y yo lo usé? ¿El precio sigue valiendo 1000 o vale menos? No, Menos. menos. Menos, Se ya. desprecia. Eso, exactamente, eso se llama depreciación. ¿Ya? La depreciación es una disminución de valor del activo, del precio del activo, considerando el desgaste natural. ¿Ya? Profe, Digamos. después puede subir estos Power, pero Sí. esta vez sí subirlos. No, pero si he subido lo otro. Lo he ido borrando y lo subo, los borro y los subo. Por eso no aparecen duplicados. Ah, ok. Ya. El desgaste natural. ¿Por qué el desgaste natural? Porque el otro sería deterioro. Es distinto. El deterioro es cuando, por ejemplo, se rompió. Se rompió porque, no sé, este lápiz yo estaba jugando y lo rompí. Así como lo partí por la mitad. Eso es un deterioro. No es por desgaste natural, por uso. ¿Ya? No es por uso. Entonces, la depreciación tiene un componente en contabilidad que nosotros llamamos como complementario de activo. ¿Ya? Exacto, un deterioro natural. Entonces, como es un complementario de activo, lo que va haciendo es que el valor del activo va a ir disminuyendo por concepto de depreciación, ¿ya? Y como es un complementario activo, va en la parte de activo, pero va disminuyendo, ya va en resta. Entonces, como aquí dice, que transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Lo primero es que a nosotros nos permiten usarlo, por ejemplo, si yo arriendo un lápiz, me permiten utilizarlo, pero además, como me transmiten el derecho, yo me tengo que hacer cargo de la depreciación. Ya, es decir, que al final de cada periodo yo tengo que reconocer la depreciación que se tuvo. Adicionalmente, lo que dice es que es a cambio de una contraprestación. No me dicen que es gratis, ¿ya? O sea, no es como que te lo presto, sino que es que me lo arrienda. ¿Ya? Entonces, a cambio de una compensación, por ejemplo, en este caso, que va a ser monetaria. ¿Ya? Otra cosa súper importante es entender, por ejemplo, el valor del activo, ¿ya?
un valor de un activo de propiedad, planta y equipo, por ejemplo, es el precio o el valor, a ver cómo lo vamos a denominar para no confundirlos, el valor razonable, mejor lo escribo como en una nueva diapositiva. Entonces, miren, el valor de un activo va a ser el valor razonable menos el valor residual dividido, perdón, esto es la depreciación, dividido en el número de años de vida útil. Ya esa es la depreciación. Y el valor del activo es el valor razonable más todos los costos que se tuvieron que realizar para que estuviera disponible. Entonces, todos los costos para operación. Es decir, por ejemplo, si yo me traigo una maquinaria de China, tengo que considerar el costo del transporte desde China a Chile, y los costos de aduana, los seguros, el costo de transporte desde la aduana hacia mi lugar de la fábrica, por ejemplo, los expertos que tienen que ir a instalarla, esos serían los costos de operación, más el valor de la máquina. Y eso sería el valor del activo. Y la depreciación es el valor razonable, que sería cuánto me costó, o el valor del activo en caso de que sea distinto, menos su valor residual dividido en el número de años de la vida útil. ¿Entendemos lo que es el valor residual? ¿Sabemos lo que es el valor residual? No. No, ya. El valor residual es, por ejemplo, si yo dijera, hoy termina la vida útil de este lápiz. ¿Ya? ¿Cuánto va a costar cuando ya no sirva? Cuando, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno dijo que este lápiz dura 2 meses. ¿Cuánto Es va a como el costar al final? periodo, claro, es como el periodo hasta el que se usa. Exactamente. O algo así. Como cuánto va a costar cuando ya, según el Servicio de Impuesto Interno, esto ya no sirva, ya no tiene vida útil. Normalmente los ejemplos se hacen con los computadores, por ejemplo, de la empresa. El Servicio de Impuesto Interno tiene una tabla, esto viene del Servicio de Impuesto Interno, tiene una tabla de vida útil por tipo de activo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, computadores, artículos de oficina, no sé, por ejemplo, maquinarias, automóviles, ya, todos tienen vida útil. Entonces, por ejemplo, tenemos un computador y según el Servicio de Impuesto Interno sirve 10 años. Pero después de esos 10 años, ¿yo lo puedo vender? Sí, lo puedo vender. ¿Cuánto sería ese valor residual, por ejemplo? Y ahí hay distintos métodos de calcular este valor residual, pero normalmente se entrega, como que te dicen, ya, al final de la vida útil el computador va a costar 100.000 pesos. Eso cuesta, porque sirve, todavía sirve, porque la depreciación no es como visual, sino que es de contable, por lo tanto el computador sigue teniendo pantalla, sigue teniendo teclado, entonces lo puedes vender. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, que estos son los 3 componentes para el cálculo de la depreciación. El valor razonable o el valor del activo menos su valor residual, dividido en el número de años de vida útil. Y la vida útil se las pueden entregar o la pueden buscar en el Servicio de Impuesto Interno. Ya hay ahí una tabla donde entrega como por tipo de activo cuánto es la vida útil esperada. ¿Ya? Esta es la depreciación lineal. Hay otro tipo de depreciación, por si después quieren investigar, que es la depreciación acelerada. ¿Ya? Entonces, considerando aquello, la NIF 16 considera además, para ser considerado entonces con un contrato de arrendamiento, el uso del activo, derechos sustantivos de sustitución, es decir, que yo puedo cambiarlo, derecho de obtener beneficios del uso, es decir, que si yo lo utilizo, todas las utilidades o ganancias que se retribuyeron por ese activo van a ser mías,
y el derecho a dirigir el uso del activo identificado. Por ejemplo, si yo lo quiero mover de una fábrica a otra fábrica, el derecho es mío, ¿ya? Por último, para aquellos contratos operativos, la norma cambia sustancialmente. Ya solamente los contratos que son de concepto operativo. Primero dice que hay que determinar el valor presente de las cuotas de arrendamiento. Se tienen que considerar todas las cuotas de valor presente. Registrar el valor presente ante indicado como parte del activo y parte del pasivo, es decir, la parte de financiamiento y la parte de inversión. Registrar periódicamente la cuota del arrendamiento y registrar periódicamente el gasto de depreciación. Bueno, tenemos lo que dice aquí es registrar la depreciación. Ya, registrar las cuotas de arrendamiento y registrar el valor presente. Ya, cuando dice parte de activo y pasivo es que va a aumentar o disminuir su valor. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio que está aquí. Ya dice, usted ha realizado arrendamiento de una máquina industrial con Santander Leasing S.A. A continuación se entrega un resumen de los aspectos más importantes del contrato. Ya dice, nosotros tenemos un tipo de contrato que es de arrendamiento, el material arrendado es una maquinaria, la fecha del contrato es el 1 de enero del 2018, su valor razonable del activo, o sea, en el mercado cuesta 200 millones, y el valor residual del activo, es decir, al final de su vida útil, lo puedo llegar a vender por 15 millones y fracción. La vida útil del activo es de 8 años, pero su vida económica es de 10 años. Es decir, que su vida útil, según el Servicio Impuesto Interno, son 8 años, pero yo podría seguir utilizando los 2 años más para los beneficios económicos. Es decir, que probablemente en esos 2 años no tenga que hacer las reparaciones y mantenciones varias, ¿ya? Como costosas, ya después de eso puede que se empiece a poner como más achacosa la máquina, no sé, y tenga que hacer inversiones más altas respecto a su mantención. Eso es lo respecto a la máquina, que es lo que consideramos, ¿ya? O sea, aquí tenemos un valor residual, ojo con eso. La moneda, en lo cual nosotros la arrendamos en UF, número de cuotas 18 cuotas de pago semestral. La primera cuota vence en junio, es decir, nosotros si lo adquirimos en enero, el contrato, la primera cuota es en junio. La tasa de interés es de un 4% semestral, efectiva, porque ya está en las cuotas, está en semestre, y la tasa de interés está en semestre. El valor del contrato, el pie, es decir, cuando yo hice este arrendamiento dio un pie de 300 UF, y el valor de la cuota periódicamente son de 600 UFs, y la opción de compra, es decir, esto es cuando nos dice una opción de compra, nosotros inmediatamente tenemos que entender que este contrato, ¿qué tipo de leasing es? ¿Operacional o financiero? Operacional. Financiero. Muy bien, pero lo intentamos. Así Cuando es. tiene opción de compra financiera. Y la opción de compra se da en la cuota número 19. Es decir, nosotros tenemos que pagar sí o sí 18 cuotas, y en la cuota 19 nosotros tenemos la opción de compra. O lo devolvemos, ¿ya? Pero probablemente es porque lo queremos adquirir, ¿ya? La información adicional que tenemos es la siguiente. Tenemos la UF a junio y a diciembre del 2018. Y lo que nos dicen realizar la tabla de amortización del contrato y contabilizar el contrato del leasing y todo lo derivado para el año 2018. Es decir, por eso nos entregan el valor de la UF a 2018. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? Como se dan cuenta, es un poco contabilidad, nos piden contabilizar, pero además nos piden la tabla de amortización que nosotros ya sabemos hacer. Por lo tanto, vamos a abrir un Excel, yo también se los voy a subir, y vamos a empezar a escribir todo lo necesario para esto, ¿ya? Primero vamos a tener la cuota, que vamos a tener un periodo cero, tenemos 18 cuotas por pagar. Voy a repetir lo que hice. Escribí 1, 2 para darle una secuencia, yo lo selecciono y espero que esta cruz se ponga en negro, completa, y la arrastro y veo el numerito que sale abajo, y va en 8, 9 y busco hasta el 18.
Listo, y ahí me da hasta el 18. Y agrego la cuota 19 porque sé que esta es mi opción de compra. Ya vamos a añadir eso ahí. ¿Qué más tengo que saber? Tengo que saber, por ejemplo, la fecha de vencimiento. ¿Ya? Entonces, el periodo cero sería cuando yo lo adquiero, que era cuando el 1 de enero del 2018. La primera cuota dice que vencía el 30 de junio del 2018. Y la otra tendría que ser el 31 de diciembre del 2018 porque son semestrales. ¿Ya? Entonces yo lo que hago aquí es arrastrarlo hasta el 19. Y vuelvo a hacer lo mismo, le doy una secuencia de 2 periodos y ahí lo arrastro con la X, con la cruz, perdón, negra. Y este contrato comienza el 2018 y vence el 2027. ¿Ya? Aquí lo que estoy haciendo es darle un poco de formato para que quede más lindo. Listo, fecha de vencimiento. Luego de eso, nosotros siempre poníamos aquí saldo inicial, que finalmente era el saldo final anterior. Lo ponemos el valor de la cuota, ponemos los intereses, la amortización y el saldo final. ¿Ya? ¿Cómo vamos a rellenar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero es que tenemos que entender ciertas cosas. Como va a estar en UF, lo primero que tenemos que entender es que la contabilización se lleva en pesos chilenos. Por lo tanto, inmediatamente nuestra mente dice que vamos a tener que hacer ajustes entre periodos porque la UF sube, la UF baja. Entonces, la tabla de amortización tenemos dos opciones. O la hacemos en pesos chilenos o la hacemos en UF. Como solamente tenemos la UF del 2018, lo vamos a hacer, o sea, el precio peso chileno lo tenemos hasta el 2018. No podemos hacer la tabla de amortización completa, porque nosotros no sabemos cuánto va a ser el valor de la UF del 2027 tampoco. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es llevar la tabla de amortización en UFs, ¿ya? Para llevar la tabla en UFs, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar primero cuánto es el valor de esta máquina a valor presente, ¿ya? Yo pagué 200 millones, eso es lo que vale, a valor de mercado. Pero, si ustedes entienden este proceso, yo les estoy preguntando cuánto cuesta este contrato de arriendo. Entonces, lo que yo quiero saber es traer al presente todas las cuotas del futuro, las quiero traer al presente. Quiero traer al presente el pie, ya está en el presente. Quiero traer al presente las cuotas, las 18 cuotas, y la opción de compra que está en el 19. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer acá, voy a hacer unos varios espacios. Vamos a calcular el valor presente de las cuotas. Vamos a ver mejor del contrato. ¿Ya? Esto es lo que nos decía la norma. Decía, tienes que traer al presente todas las cuotas para su contabilización. Y por eso nos piden hacer una tabla de amortización, que si ustedes se acuerdan, todos los saldos finales son valores presentes. Entonces, ¿qué es nosotros lo que hacemos? Tengo que traer al presente el pie. Pero el pie ya son 300 UF. Porque el pie en el periodo cero. Luego tenemos las cuotas. Cada cuota es de 600 UF. Son 18 cuotas. Y tienen una tasa de interés del 4%. Por último, tengo mi opción de compra. La opción de compra, ¿cuánto era? ¿Cuánto es la opción de compra? ¿O lo escribí al revés? Creo que lo escribí al revés. Ah, no. La opción de compra son 500. 500 UF. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Lo que yo estoy haciendo básicamente es decir, mira, tengo el pie, tengo mis 18 cuotas, y tengo en el periodo 19
QO. Tengo la opción de compra. Entonces, lo que me dice la norma, me dice, tienes que traerlos todos al presente para contabilizar, para ir a tomar la decisión y contabilizar todo esto. Entonces, yo lo que hago es llevar estas 18 cuotas, las llevo al presente, y la opción de compra, y sumo todo esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Necesito que busquen ahí la fórmula de anualidad vencida, el valor presente, y que me la den, por favor. ¿La tienen por ahí? ¿Se la dicto? Sí, por favor. Ya. Era valor presente igual R. Ujú, Un paréntesis grande, grande, grande. ujú. Paréntesis 1 más el interés. Es elevado todo eso a n. Menos 1. Dividido todo eso entre paréntesis 1 más interés. Cierre de paréntesis elevado a n por el interés. Ahí. Sí. ¿Todos tenemos la misma fórmula? ¿Alguien más que me lo pueda corroborar? ¿Alguien más que me lo pueda corroborar? Ahora el valor futuro está dividido solamente en interés, creo. Ya. ¿No es el valor futuro? ¿Quién me preguntó? Parece que Dylan. No, Dierko. No es el valor futuro porque yo quiero tomar todo esto hacia el presente. ¿Ya? Estas cuotas están en valor futuro, entonces yo las traigo al presente. ¿Ya? Súper. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? El pie ya está en el presente, por lo tanto son 300. Entonces yo lo que voy a hacer con esta fórmula es traer, voy a escribirlo textual ya, traer al presente las cuotas, las 18 cuotas, es lo que vamos a hacer, y luego lo que tenemos que hacer es traer al presente la opción de compra. Entonces, vamos a escribir la fórmula como para que quede dimensionado, y luego vamos a hacerlo en Excel para que esto esté más fácil. Entonces son el contrato va a ser igual a, me voy a salir un poco de la cámara. El contrato va a ser igual a las 300 UF más 600, que son las cuotas, por 1 más la tasa de interés, elevado a 18 menos 1, dividido en 1 más 0,04, elevado a 18 por 0,04. Y esto más el valor presente de la opción de compra, que sería 500 UF dividido en 1 más la tasa de interés, elevado a 19. ¿Por qué las cuotas no pueden ser, no puedo considerar la opción de compra dentro de las cuotas? Porque el valor de la cuota, el monto de la cuota es distinto. Estos son 600 y estos son 500. Por eso no los podemos considerar, no los podemos mezclar, a pesar de que las tasas de interés sean distintas. Entonces, vamos a hacer aquí la fórmula. Valor presente de las cuotas. Ya, estos eran como muchos paréntesis. 600 por. Vamos a hacer muchos paréntesis para que
preferible que nos sobre. 1,04, todo eso elevado a 18, y todo eso menos 1. Ahora, todo eso dividido en otros paréntesis más, que sería 1,004, todo eso elevado a 18, y todo eso multiplicado por 0,04. Y ahí quedaríamos en ese. Creo que aquí exageré con este, porque me sobraron muchos. Ahí. A ver, ese es con ese, el verde, después el morado. Y ahí todo esto lo multiplica por 600. Ahí. Ya, entonces, solo paréntesis, muchos paréntesis, es 1,04 elevado a 18 menos 1, y dividido en 1,04, aquí me sobró un 0, elevado a 18 multiplicado por 0,04. Y ahí ese sería el valor presente de las cuotas. Eso sería A o F, el valor presente de las cuotas. Y luego tenemos que tener el valor presente de la opción de compra, que va a ser los 500.000 dividido en 1,04 elevado a 19, y son 2,37. ¿Ya? Esa sería la opción de compra. Por lo tanto, el contrato, valor del contrato a valor presente, ¿cuánto es lo que nos salió este contrato de arriendo? Finalmente son las UF del pie más las cuotas de valor presente más la opción de compra. Esto es el valor del contrato. Entonces, como ese es el valor del contrato al valor presente, nosotros diríamos que el valor inicial, el precio inicial de este contrato es de 8.132,9. Lo ponemos en el 0 porque eso es lo que está costando, todavía no estamos haciendo nada más. ¿Ya? En esta cuota vamos a añadir el qué. Eso fue lo que se pagó. Ok, está bien. Y intereses, no tenemos pago de interés en el periodo 0. Cuando ponemos cuota en el periodo 0 significa que acá hay un pie, un pago de pie. No tenemos nada. Y la amortización es una fórmula que es cuota menos interés, por lo tanto nos aparece automáticamente y la podemos llevar hacia abajo. El saldo final es, en este caso, el saldo inicial menos la amortización. Que básicamente, si nosotros vemos, es la suma de estas dos. ¿Ya? O sea, si nosotros sumamos estas dos y vemos acá abajo, acá abajito, son 7.832,9, que sería este saldo final. Entonces aquí nosotros podemos poner cuotas las 18 más la opción de compra. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sabemos sobre fórmulas de la tabla de amortización? Que el saldo inicial es igual al saldo final anterior, por lo tanto es una fórmula que nosotros podemos llevar hacia abajo. Podemos arrastrarla de la misma manera así, y listo. Las cuotas, nosotros sabemos de cuánto es el monto de las cuotas. La cuota va a ser de 600 UF. Voy a ponerle signo pesos adelante de la columna y de la fila para que se mantenga fijo ahí. Y yo de esta manera poder copiarlo hacia abajo hasta la 18. Si no, también usted le puede poner como 600 y lo escribe y lo arrastra. ¿Ya? Y la opción de compra que esta dice que son 500 UF.
Ya lo vamos a dejar igual como una fórmula para que después ustedes entiendan de dónde viene. ¿Ya? Y listo. El saldo final, como es una fórmula, la podemos arrastrar. Y lo importante aquí es los intereses. ¿Ya? Los intereses los calculábamos, ¿se acuerdan? Como la tasa de interés por el saldo final anterior. En este caso es un 4%, que lo tenemos acá, un 4% por, bueno, vamos a ponerle los 5 pesos para que se pueda mantener aquí. Esto multiplicado por el saldo final anterior, o pueden poner este de aquí. A mí me gusta poner este de acá. Multiplicado por este. $237. Voy, espérenme un poquito. Este 237 que está aquí es la opción de compra, es solo este monto. Estos 237, si lo hiciéramos a mano, nos daría 237,32 más 7.595,58 más los 300. Pero nosotros lo hicimos por separado, por eso nos dio así. Súper. Entonces, la tasa de interés dijimos que era, los intereses, perdón, son la tasa de interés multiplicado por el saldo final, ¿ya? De ahí le vamos a poner menos decimales, y nosotros solamente arrastramos esto hacia abajo y nos va a dar la tasa de interés respecto al periodo anterior, ¿ya? La tasa de interés se paga hasta la última cuota. Hasta la última cuota ustedes pagan tasas de intereses. Y la amortización, como está en fórmula, que es la cuota, la fórmula es la cuota menos los intereses. Vamos a anotar aquí también. Esto es cuota menos intereses. Nos va a dar como fórmula. Y esta sería la tabla de amortización de este contrato de arrendamiento. ¿Ya? Donde, a diferencia de las anualidades que nosotros habíamos visto en matemática financiera, a nosotros aquí nos dan las cuotas, nos dan el monto de las cuotas, por lo tanto es un poco más fácil. Y solamente tenemos que saber construirla, es decir, cómo calculamos los intereses, cómo se determina la amortización y cómo es el saldo final. ¿Ya? Siempre recuerden que tiene que darles 0. ¿Ya? Esto sería el contrato de arrendamiento. La pregunta es, ¿termina aquí esto? No, no termina aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar esta tabla y la vamos a llevar a este Word que tenemos aquí para poder llevar la contabilización, ¿ya? Entonces vamos a pegar la tabla. Y esta sería la tabla de amortización del arrendamiento, del contrato. Entonces esta sería la respuesta a la A. Entonces la A esta es la tabla de amortización del contrato. Donde si ustedes la leen nuevamente, dice aquí que el contrato inicial del arriendo de NUEF, vamos a poner aquí que esto está NUEF, es de 8.132, se pagó un pie de 300, por lo tanto el arriendo comienza con 7.832, ¿ya? Los intereses son de un 4% y esta es la amortización. ¿Qué es lo que decía la norma? La norma decía que se debía contabilizar tanto los intereses como la amortización. Esto se contabiliza. Eso se contabiliza. Los intereses y la amortización. Entonces ahora nosotros vamos a responder el apartado B.
que decía llevar la contabilización de este leasing, ¿ya? El primer asiento siempre es el reconocimiento, ¿ya? Y este reconocimiento se va a hacer de la siguiente manera. Primero reconocemos el contrato como tal, ¿ya? Por cuánto fue el contrato a valor presente. Entonces, el primer asiento va a ser al 1 de enero del 2017. ¿Es 2017 o 2018, perdón? Entonces yo reconozco esta parte que está aquí. Esto sería como el 1. Eso es lo que yo tengo que reconocer. Entonces primero va a aparecer una maquinaria, el leasing, contra obligaciones, el leasing. ¿Qué es lo que pasa en este apartado? Como esto está en UEFI, la contabilización se tiene que llevar en pesos chilenos, yo voy a escribirlo acá en otro color. Lo que va a pasar en este asiento es que nosotros tenemos que tomar el precio del contrato, que son 8.132,9, que es este monto que está aquí, y lo tengo que multiplicar por el valor de la UF a ese día. Y el valor de la UF a ese día es 24.050. Entonces, ¿cuánto es a valor presente de esa fecha el contrato? ¿Me ayudan con los cálculos, por favor? ¿Alguien que esté ahí? 195.596.245. 95.596.245. Exactamente, 195 millones. Entonces, eso es contabilizar el reconocimiento, valor presente del contrato en pesos chilenos. ¿Ya? El siguiente paso va a pasar cuando esto es solamente el reconocimiento, ¿ya? Todavía no hacemos como el contrato como tal. Entonces, ¿qué pasa en el contrato? Nos dice que tenemos que pagar un pie, o sea, nosotros pagamos un pie. Por lo tanto, a la misma fecha, aparte de reconocerlo, nosotros pagamos un pie. Por lo tanto, las obligaciones, el leasing, van a verse disminuidas. Aquí vamos a tener banco, porque salió dinero por el pie, y además, cada vez que nosotros paguemos, vamos a tener IVA. Y el IVA va a ser el 19%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá atrás? Las obligaciones por leasing, dijimos en este caso que se van a ver disminuidas, que es lo que estamos leyendo aquí. Disminuye. Si ustedes ven esta tabla, el valor final disminuyó de 8.132, disminuyó a 7.832. Tendría que contabilizar esto ahora. Perdón. Tengo que contabilizar eso ahora. La cuota, el pie. Entonces yo lo que digo aquí es que mi pie de 300 UF lo voy a multiplicar por la UF de ese día, que es 24.050. ¿Cuánto es eso? $7.215.000. ¿Cuánto sería el IVA de ese pie que yo pagué? Porque recuerden que todo esto es con IVA. $1.370.850. Ya. Entonces, ¿cuánto fue lo que yo tuve que pagar por banco realmente por esas 300 UF de pie? $8.585.850. Entonces, eso es por concepto de pie.
Oiga, profe, Ujú. perdón por haberme salido de la clase, lo que pasa es que mi compu tuvo como un ataque de epilepsia y quedó ahí muerto. Oh, bueno, pero Así después va a que, poder ver la clase. así que perdón. Tranquilo, después usted va a poder ver la clase, así que no se preocupe. Vale, vale. ¿Ya? Profesora, Dígame. Clase renderiza. ¿Ah? Ah, ¿Qué cosa? profesora, yo tengo una duda con las 300 UF que se Diga. cortó justo. ¿De dónde salió ese valor? Es el pie que usted pagó. Está en el contrato, está acá arriba. Dice que usted dio un pie por 300 UF. Ah, ya, ok, profe, En la se tabla de había amortización está aquí, porque disminuye el valor inicial. Entonces el contrato de arrendamiento no es por 8.132 al comenzar las cuotas, a pagar las cuotas, sino que es de 7.832. Eso es lo que usted va a ir disminuyendo. ¿Ya? Luego de reconocer el contrato como tal, damos por terminado como los primeros reconocimientos, ya que sería el reconocimiento del contrato, reconocimiento del pie en caso de que existiera. Luego de eso tenemos que empezar a reconocer las cuotas, pero como estamos en UF, lo primero que tenemos que hacer antes de contabilizar cada cuota es hacer el reajuste de las cuotas, ¿ya? Entonces, el reajuste del leasing, ¿ya? Entonces, la primera cuota se pagaba al 30 de junio del 2018. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a poner una glosa, que es reajuste por variación de la web. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decir, mira, ¿cuánto es el saldo inicial antes de pagar la cuota 1? Antes de pagar la cuota 1 son 7.832,9. Entonces, 7.832,9 es el saldo inicial antes de pagar la primera cuota. Pero la pregunta es, ¿por cuánto varía el UF entre que yo adquirí el contrato hasta que tuve que pagar la primera UF? Entonces vamos a ver la UF. ¿Y cuánto varió de aquí a acá? Ay. ¿Cuánto varió? Varió 10.600, ¿no? No, pues, desde aquí a acá. 345. ¿Ah, qué onda? 340. Ah, Ahí vale. abajo. Lo vi mal. Sí. Sorry. A ver, no es solo el computador el que tenía. No, es que la flecha la apunta hacia abajo, profe, no la apunta. Lo siento. Ya, entonces, 345. ¿Sí? Entonces, el reajuste aumentó el valor de la UF, por lo tanto, como aumentó el valor de la UF, el contrato del leasing aumentó en su valor o disminuyó. Aumentó. Aumentó. Entonces Aumentó. nosotros vamos a decir reajuste en UF. Si alguien puede estar calculando eso. Contra obligaciones. Profe, ¿cómo se pone cuando es negativo entonces? Esto es porque aumentó. No. Ah, cuando es Es lo negativo mismo, al pero revés, es ¿no? al revés. Exacto. Ah, vale. Si hubiera disminuido la divisa, se hace al revés. Ya de Ok. obligaciones. Disminuye. Porque, a ver, esta cuenta que está aquí, yo no se los dije, pero esta cuenta que apareció es un pasivo. Entonces, aumenta al haber. Ok. ¿Cuánto es esto? 2.702.350,5. 2.702.351. 50,5. Ya, dejémoslo en 51. Ya, listo. Eso es el reajuste. Luego de yo hacer el reajuste, recién puedo determinar realmente cuánto es el pago de la cuota. Entonces, al 30 de junio del 2018, yo voy a poner acá abajo la información que tengo, ¿ya? Voy a poner aquí la información que tenemos. ¿Cuál es la información que manejamos?
¿qué pasa a esta fecha? Vamos a ponerlo en color verde. Al 30 de junio. Lo que a mí me dicen que tengo que contabilizar es esto que está aquí. Entonces, en interés son 3.13 y en amortización son 286,68. Ya entonces lo voy a anotar acá. En amortización era 286, uy, lo escribí al revés. 286,68. En interés es 313,32. ¿Cómo se acordó? Sí. Cuando riman los números, me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo? Como acabo de actualizar la UF arriba, en esta cuota, la UF debería ser la actualizada. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 24,395. Ahí donde está. Acá. Por 24,395. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber realmente cuánto fue lo que yo en pesos chilenos amorticé de leasing y cuánto fue lo que pagué por intereses. ¿Cuánto es? De amortización es 6.993.559. ¿Gasto por El de intereses? interés es 7.643.441,4. 41. Ahora, ¿cómo vamos a contabilizar esto? Como yo estoy pagando una cuota, el contrato leasing va a estar aumentando o disminuyendo. ¿Aumentó? Veamos aquí. Este era mi saldo inicial. ¿Qué pasó con el saldo final? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Como es un pasivo, va a disminuir en el debe, obligaciones, leasing. ¿Por qué monto? Por el monto de la amortización, que son 6.993.559, considerando además esta cuota gastos, intereses, que son los intereses, que son 7.643.441. Como es un pago, tiene IVA, crédito fiscal y contrabanco. Ya, entonces necesito que dos personas estén calculando cuánto es el IVA crédito de la cuota. Yo lo voy a poner aquí en otro color, que esta es la cuota. Así se contabiliza la cuota, en amortización y en intereses. Y el IVA crédito fiscal, ¿cuánto es? Es 2.781.030. Así es. Confirmo. Muy bien. ¿Y la suma es? ¿17? 4, 18. Dale, termina. Te dejo terminar. 17.418.030. Gracias, Eso compañero. fue lo que se Confirmo. pagó. No todo tan Confirmo. este, no. Muy bien. Ya chicos, miren. Yo sé que la clase termina a las 12:25. Yo voy a terminar este ejercicio, por lo tanto, los que puedan seguir acompañándome, que se mantengan. Y los que no, esto va a estar subido, ¿ya? Como para la explicación paso a paso. Si llegaran a tener dudas, me escriben, pero lo vamos a hacer clarito, tal cual como este proceso, ¿ya? Lo único que faltaría aquí, como para aquellos que se tengan que ir,
sería al final del año, al 31 de diciembre, reconocer la depreciación, ¿ya? Entonces ahí también lo voy a explicar súper clarito. Entonces yo voy a continuar. ¿Quiénes Profe. puedan? Dígame. Yo tengo dos dudas. La primera, ¿hay algún temario exacto de qué es lo que entra? Todo, así mismo, textual. Todo, ya, ok. Y lo segundo, el trabajo que usted dijo que teníamos que hacer en grupo, ¿cuándo es la primera entrega? Porque El 5. dijo que iba a subir el 5 de mayo. Mayo. Porque usted dijo que iba a subir como el Word donde tenía escrito todo eso. Está en Infinis y está además el video explicativo en YouTube. No, pero en Efinis yo lo busqué y no lo encontré por el nombre. Ya, entonces, De hecho, está ahí. ahora estoy metida en Efinis Ujú. para saber cuál es el... Bueno, pero está en el video explicativo de la clase. Y en clase también lo expliqué. Es el que dice trabajo de investigación, ¿no es cierto? Sí. Ok, ya, eso voy a enviar. Ya, el 5 entonces. Sí. Ok, gracias. Eso. Entonces, sigamos. Ya hicimos pago de la cuota, por lo tanto la pregunta es, ¿tengo que hacer algo más? No, no tengo que hacer nada más porque ya pagué la cuota, por lo tanto yo lo que hago ahora, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? dígame, No sé cómo rápida. ¿Cuánto se demoraría en terminar la última parte? yo diría que como 10 minutos. Así Vale, es que lento. tengo ayudantía ahora, así que la espero igual para que termine. Ya, súper. Entonces, Vale. ¿me ayuda con los cálculos? Ok. Ya, entonces, Yo me pagué, despido, profe, que lo vaya súper. ya, cuídense. Ya hice el ajuste. Esto es lo importante. Cada vez que tengamos divisa UF, lo que tengo que hacer es hacer reajuste y luego pagar la cuota. En caso de que sea peso chileno solamente pago la cuota, ¿ya? Ojo ahí con eso. El reajuste solamente se hace cuando está en UF o en divisa. Entonces, ya pasó la primera cuota, entonces ahora voy a pagar la segunda cuota, que sería a diciembre del 2018, ¿sí? Como sé que tengo que hacer reajuste, voy a ir a ver el valor de la UF y me doy cuenta que qué pasa entre junio y diciembre. Aumentó caleta. Aumentó mucho, ¿cierto? Entonces, ¿por cuánto aumentó en este periodo? Ahí sí aumentó por los 10.000. 10.000 cuánto. No, No, son como 10.000. Sí, 10.255. ¿10.255? Sí. No creo. Ya, súper. Entonces ahí sí aumentó, Crack. 10.255. Ay, me pasé. Ya, entonces, en esta parte de aquí, cuando hagamos el reajuste, sabemos que es por 10.255, que es la variación de la UF. Algo, ¿cierto? La pregunta es, ¿por cuánto? Recuerden que es por el saldo final, luego de haber pagado la cuota 1, ¿cuánto me quedó? Este monto que está aquí. En 7.248. No, pues, después Saldo de pagar final la de- cuota 1. Es Ah, 7.546. Que es este mismo que está acá. Yes. De verdad que haber se pagado le... la cuota 1, tengo 7.546. Por 7.546,22. Ya, entonces, como aumentó la UF, significa que mi obligación en leasing aumentó, pero el reajuste, entonces tengo contra obligación. Es mucho, sí. ¿Cuánto mucho? 77.386.486. Más lento, 77 millones. 386. 77.386.486,1. A 486. Pero ese coma 1 es importante, pues, profe. Sí, pero Si estamos usted ese en coma pleno. 1 si usted ese coma 1 lo multiplica por 100, tiene un peso. Si ese uno estuviera en euro, Eso sería plata, pues, profe. Pero está en pesos chilenos ahora. Sería plata, ¿cierto? Bueno, yo le acabo de enseñar eso y he criado monstruos. Ya.
Voy a juntar hasta 10 pesos ahora. Entonces, ya hicimos el reajuste, por lo tanto ahora lo que nos permite hacer es pagar la cuota, ¿cierto? Reconocer la cuota. O sea, el 31 de diciembre del 2018 hacemos pago de la cuota. Por lo tanto, el pago de la cuota va a meritar ciertos datos, ¿cierto? ¿Qué es los datos que nos importan? Lo vamos a pintar ahora de otro color. Vamos a pintar ya, rosado. Y va a ser esta cuota que está aquí. Y a nosotros nos importan estos dos datos. Ya, ayúdenme con los números que ahora sí no riman. Vale. Ya. Yo memorizo el interés. ¿Los tienen? Espera. Yo tengo el interés. Guau, ¿qué tengo que memorizar? Ese, Toda la amortización. Toda la amortización. solo el rosado. Ya, dale. Ya, listo, estamos. Ya. Entonces, la Es buen amortización momento para decir que tengo memoria a corto plazo, ¿no? para La amortización, 298,15 creo. ese era el interés. No, pues el interés No, es la 301. amortización es 298,15. Ah, ¿verdad? Profe, ve. Yo Me hace dudar de mí. 298 comas. 15. Y el interés es 301,85. Entonces, esto tendríamos que multiplicarlo por la UF, ¿cierto? La UF era de 34.650. Entonces, como pagué una cuota, la obligación en leasing aumenta o disminuye. Pagué una cuota, ¿qué pasa con la obligación en leasing? ¿Aumenta o disminuye? Disminuía. Disminuye, porque si nosotros nos vamos a ver la tabla, parte con 7.546 y termina en 7.248. Entonces, disminuye. Ya Bueno, entonces, obligación leasing por, me calculan eso por ti, mientras escribo acá. vale. El IVA. Ya, la amortización es Ujú. 10.330.897. El interés es 10 millones. ¿Ya? 459.103. Me calculan el IVA, por favor, de la suma de la cuota. Entonces aquí, como ya lo había escrito, vamos a poner que El IVA es 3.950.100. la suma de Casi. La suma de eso. Confirmo. 3.950.100 sería 24.740.100. ¿Cómo que sí? ¿Está bien? Sí, parece que sí. Confirmo 24.740.100. Va, qué raro. Ya, sí, está bien, profe. Entonces, vamos a hacer como no, luego vamos a hacer el mini resumen. Ya. Como ya llegamos a diciembre, ¿se acuerdan que la norma decía que como tengo el derecho de uso, también me tengo que hacer cargo de la depreciación? Entonces, aquí, ojo, a diciembre puedo reconocer la depreciación que tenga esta maquinaria. Para eso, yo tengo que primero calcular la depreciación que tiene como mes a mes. Entonces, para eso, yo lo que tengo que determinar es la depreciación mensual. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a decir, ¿cuánto es el valor que tenía esta maquinaria al momento de empezar con el leasing? Tenía un valor de 195.596.245. ¿Ya? ¿Lo tiene alguien?
para que me lo dicte. Yo 195 millones, 596 millones. Sí. Yo lo tengo. Entonces, 195 millones. 596.245. Esto es lo que costaba mi contrato al principio. La pregunta es, ¿cómo dijimos aquí mismo, cómo era que determinábamos la depreciación? Era el valor razonable, valor del contrato, menos el valor residual. El valor residual está acá arriba y es de 15 millones. Lo voy a tomar, lo voy a copiar y me lo voy a pegar. Ya, lo vamos a pegar por aquí. Menos 15 millones 596 214. Ya que esto sería el valor Era más bonito en conta 1. cuando no tenía valores residuales. No, o sea, tenía, pero nos daban al tiro el valor original. Como final, ya. Eh, Dividido en la vida útil. Ya, la vida útil es de 8 años. ¿Ya? Entonces esto lo divido en 8. ¿Y cuánto me da la depreciación mensual? a ver, 22.500.000. 22, 22.500.000. ¿ya? 004. 3. Entonces, eso es 875. anual. Esa es la depreciación anual, ¿cierto? Si yo quisiera sacar la depreciación mensual, Pierde caleta de plata. ya, pero acuérdense que esto no es una pérdida de efectivo, como que no sale de caja. No Un sé, gasto. pero Solamente el en términos valor, pues, contables. El es valor va como disminuyendo. usarlo una vez, venderlo y después comprarse otro. Sí. Ya. ¿Cuánto da la depreciación mensual? Esto dividido en cuatro. Ah, Da los 22. Mensual, o sea, eso es dividido en 12. Exacto, esto dividido en 12. Es 1.875.000. Eso. 001. 0000. Ya. Pero 001. 000, no, 000, Ah, ya. coma, 000. coma, 33333. Ya, vamos a ponerle un 1 para que. Luego son 3, 3, 3, 3. Ya. 1. No, Así porque no está. puede ser el 1, Listo. porque Entonces, el tren no se aproxima a 1. no importa, pero aproximémosle Listo. las décimas que no lo habíamos considerado. Marquémoslo a Ah, ya, número vale. principal. Ya, hay que tranquilo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que adquirimos el contrato? ¿Cuándo lo adquirimos? En enero, completo, ¿cierto? El 1 de enero. Sí, ¿Cuánto ha pasaron pasado desde enero a diciembre? 11 meses. 12, 12. porque enero se Ah, se cuenta. considera, porque es el primero, pues, pasó todo de enero. Entonces, la depreciación del periodo sería por 12. Entonces, vamos a poner acá, depreciación del periodo va a ser 1.875.001 por 12, que son los que han pasado desde Pero, profe, enero a diciembre. pero eso está arriba, pues. Exacto, pero es que quería que se os mostrara. Porque, ¿qué pasa Pero. si son 10 meses? ¿De dónde lo sacan? Ah, vale, ya. ¿Ya? Está bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? La depreciación tiene su asiento contable distinto con las obligaciones del leasing, ¿ya? Porque no es propiamente tal del contrato del leasing, no está en la tabla de amortización. Por lo tanto, nosotros tenemos que contabilizar esto por parte del pasivo, o en este caso del activo, ¿ya? ¿Qué sería? Un gasto por depreciación contra la depreciación acumulada. ¿Por cuánto? Por 22.500.004. Este asiento siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque la depreciación siempre va a ir disminuyendo el valor del activo, ¿ya? Por eso está acá. Porque la depreciación acumulada, acuérdense que se comporta como activo. Por eso disminuye. O sea, perdón.
se comporta como un pasivo, entonces aumenta acá. Pero es un complementario de activo. Eso era lo que trataba de decir muy enredadamente. Entonces, aumenta en la parte de al haber, porque es un complementario al activo. ¿Ya? Eso. Y ahí tendríamos hasta diciembre. ¿Qué pasa si a mí me piden, por ejemplo, contabilizar todo el 2019? Tendría que hacer exactamente lo mismo que sería este resumen que vamos a hacer acá. Primero, lo que yo hago sería la adquisición del contrato. ¿Ya? El segundo paso, bueno, y en la adquisición del contrato tenemos como dos partes que serían el contrato a valor presente y después si tenemos el pie, ¿ya? Contabilizar el pie. Después de eso nosotros lo que hacemos es contabilizar las cuotas. Contabilizamos las cuotas. ¿Qué consideramos la contabilización de cuotas? Bueno, es en divisa, vamos a tratar en general. Si es en divisa, tenemos que hacer un ajuste y luego pagar las cuotas. ¿Ya? Esto reiteradamente, cuantas veces sea necesario, hasta llegar al final del periodo, donde tenemos que siempre reconocer la depreciación que se tenga del bien. ¿Ya? Por ejemplo, para el siguiente año, como nosotros ya sabemos el cálculo de la depreciación, no tenemos que volver a hacer este cálculo, ¿ya? Porque solamente tomamos, por ejemplo, para el 2019, ¿cuánto es la depreciación anual? 22.500.000. ¿Cuánto es para el 2020? Lo mismo, ¿ya? Lo importante es este ciclo, que al final del periodo, por ejemplo, podemos volver a pagar cuotas. Y así reiteradamente. Ese sería como el ciclo de la contabilidad. ¿Ya? Vale. ¿Se Sí, entiende? sí. Acá hay uno en pesos chilenos, ¿ya? Para que ustedes lo hagan. Aunque perdí todo el desenlace de la cuestión, entendí cómo se termina. Muy bien. Lo importante es saber cómo se termina. Y así damos Ya. por terminado el semestre, chicos. Ya, entonces, con esto dejamos la materia hasta aquí para la solemne. La idea es que puedan como resolver dudas mientras vayan ejercitándolo de nuevo, ojalá lo pudieran hacer de nuevo, para que salgan dudas de, profe, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué se contabiliza de tal manera? Y eso. Terminamos un poco tarde, pero ahora los dejo libres para que puedan hacer todo lo que sea necesario. Yo voy a tratar de subir el video hoy día para que lo tengan y subir todo lo necesario hoy día, ¿ya? Muchas gracias por acompañarme hasta el final y por ayudarme con los cálculos. Profe, ¿me escucha? Voy a dar como un tip para leer las NIC, porque empecé a leer Son gigantes, ¿cierto? Empecé a leer la que tiene muchas páginas, que se me olvidó la... Léetela toda, floja. Si quiere leerla de manera como más rápida, puede leerla por los capítulos, ¿ya? Porque tiene capítulos como los títulos de los capítulos. Por ejemplo, dice capítulo 4, medición. Y abajo sale como en negrita lo importante de la medición, ¿ya? Y ahí de repente dice así como, la medición se tiene que hacer respecto al numeral 5.4.1, y ahí recién lee el 5.4.1, ¿ya? Normalmente se lee como por las negritas, O colocar los párrafos en Google Traductor y que él las lee. también, pero igual es mucho tiempo. Así que eso. No se me ocurrió. Ya, que les vaya muy bien, voy a dejar de grabar.